¿Y si te dijera que cada espera que has vivido, cada momento en que sentiste que Dios estaba tardando demasiado, cada noche en que te preguntaste si tu nombre todavía estaba en los planes de Dios, no era un olvido, sino una preparación? ¿Y si te dijera que precisamente en ese tiempo que te pareció perdido, en esa temporada que no entendiste, en ese proceso que todavía hoy te cuesta explicar, Dios estaba acomodando cosas que tus ojos no podían ver, porque lo que viene para ti es demasiado grande, para recibirlo como estabas antes? Hoy quiero hablarte de algo que va a cambiar la manera en que ves tu espera. Vamos a entender, con la palabra de Dios como fundamento, por qué Dios te dice hoy: prepárate, porque viene bendición para ti. Y te digo desde ahora, lo que vas a escuchar hoy no solo va a alentarte, también va a confrontarte. Porque hay una diferencia enorme entre desear la bendición de Dios y estar dispuesto a pasar por el proceso que la bendición requiere. Hay personas que llevan años pidiendo lo mismo, años orando por la misma puerta, años esperando la misma respuesta. Y en el fondo de esa espera hay una pregunta que duele hacerse: ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que la bendición es para otros pero no para mí? ¿Será que hice algo mal y por eso no llega? Esas preguntas son válidas, son humanas, y hoy vamos a responderlas con la palabra. Déjame contarte algo antes de seguir. Hay una mujer en las Escrituras cuya historia me ha detenido cada vez que la he leído. No era famosa, no tenía posición ni influencia. Tenía una promesa en el corazón, sí, pero esa promesa le había costado años de lágrimas antes de cumplirse. La habían menospreciado los que debían amarla. La habían comparado con otros y siempre había salido perdiendo en esa comparación. Cargaba una herida que nadie más podía ver desde afuera, pero que por dentro la consumía en silencio. Y año tras año, subía al mismo lugar, oraba la misma oración y bajaba con las manos vacías. Si la hubieras visto en uno de esos momentos, con el rostro bañado en lágrimas, orando en silencio, con los labios moviéndose sin que saliera sonido, jamás habrías imaginado que esa mujer estaba a un paso de recibir lo que Dios había guardado para ella desde antes que ella misma lo pidiera. Porque ella no sabía que cada lágrima era una siembra, no sabía que cada año de espera era una capa de profundidad que Dios estaba construyendo en ella. No sabía que la bendición que venía era tan grande que su alma necesitaba ser ensanchada antes de poder recibirla. Y cuando finalmente llegó lo que Dios tenía para ella, no solo llegó para ella, llegó para cambiar la historia de toda una nación. Esa mujer se llamaba Ana, y tal vez tú y yo no somos tan diferentes a ella. Tal vez también llevas tiempo orando lo mismo. Tal vez también te has sentido comparado, menospreciado, ignorado. Tal vez también hay una promesa en tu corazón que todavía no ha llegado, y ya empiezas a dudar de si llegará. Pero lo que Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 29:11 no tiene fecha de vencimiento. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él ya sabe lo que tiene para ti. Ya lo pensó, ya lo diseñó, ya lo preparó. Solo está esperando el momento exacto en que tú estés listo para recibirlo. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, si hay algo en tu corazón que siente que este video llegó exactamente cuando lo necesitabas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Cada semana traemos palabra que edifica, confronta y transforma. Y escríbeme en los comentarios, con fe, con convicción, como alguien que ya decidió creer. Hoy decido prepararme para la bendición que Dios tiene para mí. Escríbelo como una declaración. Escríbelo con la certeza de alguien que ya sabe que viene algo bueno. Y antes de entrar de lleno, déjame dejarte con una pregunta que quiero que tengas activa en tu mente mientras escuchas todo lo que viene. ¿Sabías que hay personas que Dios quiere bendecir, pero no puede todavía? No porque Él no quiera, sino porque ellas todavía no están listas para recibir lo que Él tiene preparado. Quédate hasta el final, porque lo que viene va a mostrarte exactamente qué está haciendo Dios en este momento de tu vida, y por qué la bendición que pediste está más cerca de lo que crees. ¿Estás listo? Empecemos. 1. La bendición que viene exige un alma que pueda contenerla.
Hay una imagen en las Escrituras que me parece una de las más reveladoras de todo el Antiguo Testamento, cuando se trata de entender cómo funciona la bendición de Dios. No es una imagen de triunfo espectacular, no es una escena de batalla ganada ni de mar dividido. Es la imagen de un hombre solo, de noche, a orillas de un río, luchando con alguien cuya identidad no comprende todavía. Ese hombre es Jacob, y lo que está viviendo esa noche no es una bendición fácil. Es una lucha que le va a costar algo físico, permanente y visible, una cojera que va a cargar el resto de su vida. Y sin embargo, al amanecer, cuando el que luchó con él le pregunta su nombre, Jacob no pide que pare, pide bendición. No te dejaré ir si no me bendices. Génesis 32:26. Eso me detiene siempre, porque Jacob no estaba pidiendo que la lucha terminara. Estaba pidiendo que la lucha produjera algo. Estaba entendiendo en ese momento algo que muchos creyentes todavía no han comprendido, que hay bendiciones que no llegan sin lucha, que hay niveles de la gracia de Dios que no se alcanzan en la comodidad, que hay cosas que Dios tiene guardadas para ti, que solo se desatan cuando tú decides no soltarte de Él, aunque el proceso duela. Y esto es exactamente lo que necesitas entender sobre la temporada que estás viviendo ahora mismo. Cuando Dios dice, prepárate, viene bendición. No siempre está diciendo que todo va a volverse fácil de repente. A veces está diciendo que lo que viene es tan grande que primero necesita trabajar en ti para que puedas sostenerlo. Piénsalo así. Un recipiente pequeño no puede contener una cantidad grande. Si Dios te da algo que tu alma todavía no tiene capacidad de recibir, no lo vas a poder sostener. Lo vas a derramar. Lo vas a desperdiciar. O peor aún, te va a destruir porque no estabas listo para el peso de lo que Él quería darte. Hay personas que recibieron bendición antes de tiempo y esa bendición los arruinó. No porque la bendición fuera mala, sino porque el recipiente no estaba listo. Conocí a alguien que durante años oró por una oportunidad de negocios que parecía imposible, y un día llegó. Pero llegó antes de que esa persona hubiera desarrollado el carácter, la disciplina y la sabiduría que esa oportunidad requería, y en menos de 2 años lo perdió todo. No porque Dios se lo quitara, sino porque no estaba preparado para administrarlo. El problema no fue la bendición, fue la falta de preparación. Y aquí hay algo que quiero que escuches con mucha atención porque es uno de los errores más comunes que veo en personas que genuinamente aman a Dios y genuinamente quieren crecer. Hay personas que están tan enfocadas en pedir la bendición que nunca le preguntan a Dios qué necesitan cambiar para poder recibirla. Oran, Señor, dame esto. Pero nunca oran, Señor, prepárame para lo que me vas a dar. Y esa diferencia en la oración refleja una diferencia profunda en la comprensión de cómo opera Dios. Dios no es una máquina expendedora donde metes oración y sale bendición. Dios es un padre que conoce a sus hijos lo suficientemente bien como para saber qué necesitan antes de recibir lo que piden. El profeta Isaías escribió en el capítulo 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Ese versículo es una orden de preparación antes de una promesa de expansión. Dios le estaba diciendo a su pueblo, agranda tu capacidad antes de que yo agrande tu territorio. Prepara el espacio antes de que yo llene ese espacio. ¿Has pensado en qué área de tu vida Dios te está pidiendo que ensanches antes de que Él llegue a llenarla? Porque hay algo que el proceso de preparación hace en ti que ningún otro camino puede hacer. Te desarrolla carácter. Te da sabiduría que solo se adquiere a través de la experiencia. Te enseña a valorar lo que viene porque sabes lo que costó. Las personas que reciben algo sin haber pasado por el proceso de preparación casi siempre lo tratan con superficialidad. Lo que no te costó, no lo cuidas igual que lo que te costó todo. Ana lo entendió. Cada año que subía al tabernáculo sin su respuesta era un año que profundizaba su dependencia de Dios. Un año que ampliaba su capacidad de orar. Un año que fortalecía algo en ella que no se veía desde afuera, pero que Dios estaba construyendo con cuidado. Y cuando llegó Samuel, Ana no lo desperdició. Lo consagró de vuelta a Dios.
porque la espera le había enseñado que la bendición no era solo para ella, era para algo más grande. Eso es lo que el proceso de preparación produce, una generosidad que la bendición recibida sin proceso nunca produce. Hay otra cosa que necesito decirte sobre este punto, y que es importante confrontar directamente. Hay personas que están en proceso de preparación, y no lo saben porque están interpretando el proceso como castigo. Se preguntan qué hicieron mal, se sienten olvidados, se comparan con otros que parecen estar recibiendo bendición sin haber pasado por lo que ellos están pasando. Y desde esa comparación construyen una teología de segunda clase donde concluyen que son menos amados, menos favorecidos, menos importantes para Dios. Eso es una mentira, y es una mentira peligrosa porque paraliza. El hecho de que Dios te esté preparando no significa que te haya olvidado. Significa exactamente lo contrario. Significa que lo que tiene para ti es tan específico, tan poderoso y tan grande que no puede entregártelo a cualquier versión de ti. Necesita la versión de ti que el proceso está construyendo. El oro no se ofende porque está en el fuego. Sabe que el fuego no está ahí para destruirlo, sino para purificarlo, para quitarle las impurezas que impedirían que brillara con toda su capacidad. Y cuando el fuego termina su trabajo, lo que sale no es el oro que entró, es una versión más pura, más valiosa, más lista para el propósito para el que fue creado. Tú eres ese oro, y el fuego que estás atravesando no es evidencia de que Dios no te ama, es evidencia de que Dios te está tomando en serio. Deja de pedirle a Dios que te saque del proceso antes de tiempo. Empieza a pedirle que te muestre qué está construyendo en ti a través de ese proceso. Esa es la oración que cambia todo. No porque cambie las circunstancias inmediatamente, sino porque cambia la manera en que ves las circunstancias. Y cuando cambia tu perspectiva del proceso, cambia tu postura en el proceso. Y cuando cambia tu postura, cambias tú. Y cuando cambias tú, estás más cerca de estar listo para lo que viene. Jacob salió de esa noche cojeando, pero salió con un nombre nuevo, Israel. Ya no sería llamado el que suplanta, sería llamado el que lucha con Dios y prevalece. La lucha no lo destruyó, lo definió, lo nombró, lo preparó para el capítulo siguiente de su historia. ¿Qué te está nombrando a ti el proceso que estás viviendo? ¿Qué está definiendo en ti esta temporada de espera? Porque si lo miras bien, si te atreves a verlo con ojos de fe en lugar de ojos de dolor, vas a descubrir que Dios no te está reteniendo la bendición. Te está preparando para que cuando llegue, puedas sostenerla, administrarla, multiplicarla y compartirla. La bendición que viene exige un alma que pueda contenerla. Y Dios está trabajando en la tuya ahora mismo. No te salgas del proceso antes de que termine su obra. 2. Dios prepara el camino antes de que tú lo veas. Piensa en esto por un momento. Antes de que José llegara al palacio del faraón, alguien ya había preparado el camino. El copero del faraón, que había sido su compañero de prisión, fue restaurado a su posición exactamente como José le había interpretado su sueño. Y 2 años después, cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, ese copero recordó a José. No fue casualidad. Fue una cadena de eventos que Dios había estado tejiendo en silencio, sin que José pudiera verla desde su celda. Eso es lo que Dios hace antes de que tú llegues a tu bendición. Prepara el camino. Mueve piezas. Conecta personas. Abre puertas en lugares que tú ni siquiera sabes que existen. Y todo eso ocurre mientras tú todavía estás esperando, todavía orando, todavía preguntándote cuándo va a llegar tu momento. Hay un versículo en Isaías 45:2 que dice algo que me parece extraordinario. Dios le habla a Ciro, un rey persa, y le dice: Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios le estaba diciendo a ese hombre: antes de que tú llegues, yo ya fui. Antes de que tú te enfrentes al obstáculo, yo ya lo moví. Antes de que llegues a la puerta cerrada, yo ya la abrí. Eso mismo aplica para ti hoy. Dios ya fue delante de ti. Ya está preparando lo que tú todavía no puedes ver. Ya está moviendo personas, circunstancias y recursos que van a converger en el momento exacto para producir lo que Él tiene preparado para tu vida.
El problema es que nosotros vivimos tan enfocados en lo que vemos que nos cuesta creer en lo que Dios está haciendo en lo que no vemos. Y esa es precisamente la batalla de la fe. No es la batalla de creer cuando todo está bien. Es la batalla de creer cuando todo lo que ves contradice lo que Dios prometió. Déjame hablarte de algo que observo constantemente y que creo que es una de las razones por las que muchas personas no reciben lo que Dios tiene para ellas, aunque Él ya lo preparó. No es falta de oración, no es falta de deseo, es falta de postura. Es que están esperando la bendición con una postura de duda en lugar de una postura de preparación. Hay una diferencia enorme entre decir, a ver si Dios me bendice, y decir, Dios ya preparó mi bendición y yo me estoy preparando para recibirla. La primera postura es pasiva y dubitativa. La segunda es activa y llena de fe. Y la postura que adoptas mientras esperas determina en gran medida cómo llegas al momento de la bendición. Nehemías entendió esto profundamente. Cuando sintió en su corazón que debía reconstruir los muros de Jerusalén, no se quedó sentado esperando que Dios lo hiciera todo. Oró. Ayunó. Pero también planificó. También evaluó los muros de noche antes de anunciar nada. También organizó a la gente. También se preparó para la oposición que vendría, porque sabía que Dios iba delante, pero que él tenía que moverse en fe hacia lo que Dios había prometido. La fe sin acción es fe muerta, dice Santiago. Y eso no significa que tengas que forzar puertas que Dios no ha abierto. Significa que mientras esperas la apertura de esas puertas, debes estar haciendo lo que está en tus manos, preparándote, desarrollándote, creciendo, sirviendo donde estás mientras esperas llegar donde Dios te llevaría. Porque hay algo que Dios no va a hacer por ti, aunque vaya delante de ti. No va a querer por ti. No va a creer por ti. No va a prepararte sin tu participación. Él prepara el camino, pero tú tienes que caminar por él. Y para caminar por él, necesitas fe activa, no fe pasiva que espera sentada sin hacer nada. Quiero confrontar algo directamente porque lo veo demasiado y necesita ser dicho con claridad. Hay personas que están usando la espera en Dios como excusa para no hacer lo que saben que deben hacer. Dicen, estoy esperando en Dios, pero en realidad están evitando el trabajo, la disciplina, el cambio de hábitos, la corrección de patrones que saben que necesitan corregir. Y desde esa postura de espera pasiva, esperan que Dios les traiga la bendición a la puerta sin que ellos tengan que moverse. Eso no es fe. Eso es pereza disfrazada de espiritualidad. Los discípulos no se quedaron sentados después de que Jesús resucitó. Él les dijo que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre, pero también les dio instrucciones. Y ellos, en ese período de espera, estaban reunidos, orando, unánimes, en el aposento alto. Estaban activos en la espera. Estaban preparándose colectivamente para lo que venía. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban listos. No porque lo hayan forzado, sino porque habían sido fieles en la espera activa. Piensa en lo que Ruth hizo mientras esperaba. No tenía garantías de que Bus fuera a notar que ella estaba allí. No tenía seguridades de que la historia fuera a terminar bien. Pero ella fue al campo, recogió espigas, se mantuvo trabajando, sirviendo, siendo fiel en lo pequeño, y en ese campo fue donde Bus la vio. En su fidelidad cotidiana fue donde la bendición la encontró. La bendición de Dios muchas veces no te encuentra sentado esperando. Te encuentra siendo fiel donde estás. Te encuentra haciendo lo que tienes en la mano. Te encuentra en el campo, en el trabajo, en el servicio, en la obediencia diaria. ¿En qué campo estás siendo fiel hoy mientras esperas lo que Dios tiene para ti? Hay algo más que quiero enseñarte sobre cómo Dios prepara el camino y que está directamente relacionado con Jeremías 29:11. Ese versículo fue escrito para un pueblo en cautiverio, un pueblo que no estaba en su tierra, un pueblo que había perdido todo lo que identificaba como su bendición. Y en ese contexto, Dios les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. No les dijo, en cuanto salgan del cautiverio, los bendigo. Les dijo esto en medio del cautiverio, mientras todavía estaban en Babilonia, mientras todavía el templo estaba destruido, mientras todavía todo parecía indicar que Dios había dado la espalda.
Eso significa que el plan de bendición de Dios no empieza cuando tu situación mejora. Ya está activo ahora mismo. En medio de tu proceso, en medio de tu espera, en medio de tu Babilonia particular, Él ya está preparando lo que tú todavía no ves. Ya está moviendo lo que tú todavía no puedes imaginar. Ya fue delante de ti a los lugares a los que todavía no has llegado. Y cuando llegues, vas a ver las huellas de Dios en cada detalle y vas a entender que nada de lo que viviste fue desperdiciado. Dios prepara el camino antes de que tú lo veas. Y esa preparación invisible es tan real como cualquier cosa que puedas tocar con tus manos. Confía en ella. Camina hacia ella. Y no te detengas solo porque todavía no puedes verla. 3. Lo que Dios está quitando es tan importante como lo que está trayendo. Hay algo en la manera en que entendemos la bendición que necesita ser corregido hoy. Y lo digo con amor pero con firmeza, porque creo que este malentendido ha dejado a mucha gente atrapada en un ciclo que no entienden. Cuando pensamos en la bendición que viene, casi siempre pensamos en lo que va a llegar, en lo que se va a agregar, en lo que va a aparecer, en lo que va a abrirse, y muy pocas veces pensamos en lo que Dios necesita quitar antes de que lo que viene pueda llegar. Pero hay algo que el proceso de preparación siempre incluye y que nadie anuncia en el afiche de la iglesia. El proceso de preparación para la bendición siempre incluye una etapa de remoción, una etapa donde Dios quita cosas. Y esas cosas que quita no siempre son malas en sí mismas. A veces son cosas que simplemente ya no caben en el nivel al que Dios te está llevando. Relaciones que funcionaban en tu nivel anterior pero que no pueden ir contigo al siguiente. Mentalidades que te sostenían en un lugar pero que te limitarían en el lugar al que Dios te lleva. Dependencias que llenaban un vacío, pero que impedirían que Dios sea tu fuente verdadera en el siguiente capítulo. Y cuando Dios empieza a quitar esas cosas, duele. Duele mucho. Porque no siempre entendemos por qué se van. No siempre vemos la conexión entre lo que se está removiendo y lo que está por llegar. Y en ese dolor, la interpretación más fácil es pensar que algo salió mal. Que Dios te abandonó. Que el enemigo ganó. Que la bendición se alejó en lugar de acercarse. Pero la verdad es exactamente la opuesta. Cuando Dios empieza a remover, es señal de que se está acercando, porque Él no hace espacio en tu vida para dejarlo vacío. Lo hace para llenarlo con algo que no cabía mientras estaba lo anterior. La historia de la viuda del aceite en 2 Reyes 4 me impacta profundamente en este punto. Esa mujer estaba en una situación desesperada. Deudas, sin recursos, sus hijos a punto de ser tomados como esclavos. Y el profeta Eliseo le hace una pregunta que parece casi cruel en ese contexto. ¿Qué tienes en casa? Como si lo que ella tuviera importara en medio de tanta carencia. Y ella responde, solo una vasija de aceite. Una sola. Lo más pequeño que podría imaginar. Y Eliseo le da una instrucción que requiere fe activa. Ve y pide vasijas prestadas a tus vecinos. No pocas. Todas las que puedas conseguir. Y cuando las tengas, cierra la puerta y empieza a llenarlas desde tu vasijita de aceite. Lo que me detiene en esa historia no es el milagro del aceite multiplicado, aunque ese milagro es extraordinario. Lo que me detiene es la instrucción de pedir vasijas. Porque las vasijas que ella pidió representaban la capacidad que necesitaba tener para recibir lo que Dios iba a dar. Y el aceite dejó de fluir exactamente cuando se acabaron las vasijas. El texto lo dice claramente. Cuando no hubo más vasijas, el aceite se detuvo. ¿Cuántas vasijas estás preparando para lo que Dios quiere darte? Porque hay personas que están orando por multiplicación, pero no han preparado capacidad para recibirla. Están pidiendo más, pero no han creado espacio para el más. Y Dios en su misericordia a veces retiene lo que tiene para dar hasta que el recipiente esté listo, porque sabe que si lo da antes, se va a derramar. Pero volvamos a la remoción. Hay algo que quiero decirte sobre las cosas que Dios quita en el proceso de preparación que creo que va a cambiar tu perspectiva de algunas pérdidas que has vivido. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos en obediencia a Dios, dejó cosas atrás. Su tierra, su parentela, su casa paterna, todo lo que le era familiar y conocido. Y Dios le pidió que lo dejara antes de decirle exactamente a dónde iba. No le mostró el destino primero, le pidió la renuncia primero.
Porque hay cosas que no puedes llevar al nivel al que Dios te lleva, no porque sean malas, sino porque pesan demasiado para el viaje que tienes por delante. Y hay algo más específico que quiero confrontar porque lo veo constantemente. Hay personas que están cargando identidades que Dios ya les dijo que soltaran, pero que no han podido soltar porque esas identidades, aunque dolorosas, les dan una sensación de seguridad. La identidad de víctima, la identidad del que siempre fracasa, la identidad de yo no soy suficiente para recibir algo bueno de Dios. La identidad construida sobre heridas antiguas que se convirtieron en la explicación de todo. Esas identidades tienen que irse antes de que llegue la bendición. No porque Dios te esté rechazando con ellas, sino porque la bendición que viene requiere que tú te pares en un lugar de dignidad, de identidad renovada, de la certeza de que eres hijo del Rey, y que lo que viene es para ti no como recompensa de tu perfección, sino como expresión del amor incondicional de tu Padre. Pablo lo dijo en Filipenses 3:13, con una claridad que no deja lugar a dudas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando lo que queda atrás. Ese es un acto activo, requiere decisión, requiere voluntad, requiere que todos los días elijas no volverte a mirar lo que Dios ya dijo que quedó atrás. ¿Hay algo en tu pasado que sigues cargando que Dios ya te pidió que soltaras? ¿Hay una herida, un resentimiento, una historia de fracaso que llevas como equipaje hacia el destino que Dios te tiene? Porque ese equipaje no te puede acompañar a donde vas. Y mientras lo cargues, vas más lento de lo que deberías ir. Escucha esto con atención porque es importante. Lo que Dios está quitando de tu vida en este momento no es una señal de que la bendición se fue. Es una señal de que la bendición se acerca. Porque Él está haciendo espacio. Está removiendo lo que ya cumplió su función. Está preparando el terreno para plantar algo nuevo. Y ese proceso de remoción duele, sí. Pero produce una tierra más fértil para lo que viene. El agricultor que quiere una buena cosecha no siembra en tierra sin preparar. Ara la tierra. La remueve. La voltea. Puede parecer violento desde afuera, pero el agricultor sabe que ese proceso es exactamente lo que la tierra necesita para recibir la semilla y producir fruto. Tú eres esa tierra, y Dios es ese agricultor. Lo que está haciendo no es destrucción, es preparación. Y el fruto que viene va a justificar cada momento de remoción que estás viviendo ahora. No le pidas a Dios que pare el proceso antes de tiempo. Pídele que te dé ojos para ver lo que Él está construyendo a través de él. Pídele que te dé la gracia de soltar lo que Él está quitando sin aferrarte a ello. Pídele que te enseñe a confiar en su mano, aunque esa mano en este momento se sienta más como remoción que como bendición. Porque la misma mano que quita es la mano que va a poner, y lo que va a poner es mejor que todo lo que quitó. 4. Cuando Dios dice prepárate, la bendición ya tiene tu nombre. Hay un momento en la historia de David que pocas veces se examina con la profundidad que merece. No es el momento en que mató a Goliat. No es el momento en que fue coronado rey. Es un momento anterior. Silencioso. Casi invisible en la narrativa grande de su historia. Samuel llega a la casa de Isaí con un frasco de aceite y la instrucción de Dios. Uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Y Isaí presenta a sus hijos, uno por uno. Comenzando por Eliab, el mayor, el más imponente, el que desde afuera parecía la elección obvia. Y Dios le dice a Samuel, no mires su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desestimé. Porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Pasan 7 hijos frente a Samuel. 7. Y ninguno es el elegido. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí, casi como si fuera un detalle menor, responde, queda el menor, que apacienta las ovejas. El menor. El que ni siquiera fue invitado a la reunión donde se iba a elegir al próximo rey. El que estaba en el campo mientras sus hermanos desfilaban frente al profeta. El que en la mente de su propio padre no calificaba ni para ser considerado. Pero Dios lo tenía en mente desde antes de que Samuel llegara a esa casa.
Lo que esto me enseña sobre la manera en que opera la bendición de Dios es algo que cambia completamente la perspectiva de tu proceso. La bendición de Dios no depende de si los demás te consideran candidato, no depende de si tienes el perfil que el mundo reconoce, no depende de si fuiste invitado a la reunión o te dejaron en el campo. La bendición de Dios tiene tu nombre porque Él te puso el nombre antes de que tú nacieras. Jeremías 29:11 no dice, tengo pensamientos de bien para los que se lo merecen. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos personales, específicos, diseñados para ti. No una bendición genérica para cualquiera que cumpla ciertos requisitos. Una bendición con tu nombre, tu historia, tu propósito en mente. Y eso lo cambia todo. Porque hay personas que están esperando la bendición de Dios, pero en el fondo no creen que sea para ellas. Han visto a otros recibir. Han escuchado los testimonios. Han creído que Dios puede bendecir. Pero hay una voz dentro de ellas que susurra. Para otros sí, pero para mí no sé. Soy el menor. Soy el que estaba en el campo. Soy el que nadie invitó. Soy el que su propio padre olvidó mencionar. Y desde esa voz de duda, construyen una relación con la promesa de Dios que es intelectual pero no personal. Creen que Dios bendice en general, pero no creen que los bendice a ellos en particular. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque si logra que dudes de que la bendición tiene tu nombre, entonces aunque la promesa esté frente a ti, no vas a poder agarrarla. Vas a dejarla pasar. Vas a decir que era para otro. Y la vas a ver cumplirse en la vida de alguien más mientras tú sigues esperando algo que en realidad ya estaba destinado para ti. Quiero confrontar algo más porque necesita ser dicho con claridad pastoral. Hay personas que han desarrollado una teología de la indignidad que las paraliza. Dicen cosas como, yo no soy digno de la bendición de Dios, con una especie de humildad mal entendida. Y aunque hay verdad en reconocer que nadie merece nada por sus propios méritos, hay una diferencia enorme entre la humildad genuina y la autodestrucción espiritual. La humildad genuina dice, no me... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Cold sparks falling through the loading docks, street lights trembling over broken clocks.
Smoke curled slowly from the subway grates, like tired dragons sleeping under trains. Warehouse windows glowing pale and thin. Moonlight trapped inside the skeleton. Even broken wires learn to glow when we dance beneath the overload. Concrete feathers in the stormlit air, silver lungs breathing midnight glare. We move fast enough to bend the dark like switchblade sparks inside our hearts. So no merezco nada por mis obras, pero recibo todo por su gracia. La autodestrucción espiritual dice, no merezco nada, por lo tanto no espero nada, y si algo llega, seguramente es para otro. Y desde esa postura, vive en un estado permanente de autoexclusión de las promesas de Dios. Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición. Ya. No, te va a bendecir si te portas bien. Ya te bendijo. La bendición ya está reservada. Ya tiene tu nombre. La pregunta no es si Dios quiere bendecirte. La pregunta es si tú estás posicionado para recibirlo. Y posicionarte para recibirlo tiene que ver con 3 cosas que quiero que escuches con atención. La primera tiene que ver con tu expectativa. Hay una diferencia entre esperar y aguardar. Esperar es pasivo, aguardar es activo. El que espera simplemente deja pasar el tiempo. El que aguarda está atento, preparado, listo para el momento en que lo que viene llegue. La Biblia no dice, espera en Jehová, en el sentido de cruzarte de brazos. El Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntate, mantén el corazón activo en la espera. Eso es aguardar. La segunda tiene que ver con tu confesión. Las palabras que dices sobre tu situación importan más de lo que crees. No en el sentido mágico de que si dices las palabras correctas, aparece la bendición, sino en el sentido de que lo que confiesas con tu boca refleja lo que crees en tu corazón, y lo que crees en tu corazón determina las decisiones que tomas, y las decisiones que tomas te acercan o te alejan de lo que Dios tiene para ti. Si cada vez que alguien te pregunta cómo estás dices, aquí, sobreviviendo, nada cambia, estás hablando desde una fe que no cree en el cambio. Pero si dices, estoy en proceso, Dios está trabajando en mí, viene algo bueno, estás hablando desde una fe que alinea tu perspectiva con la perspectiva de Dios. La tercera tiene que ver con tu obediencia en lo pequeño. David no llegó al palacio saltándose el campo. Pasó años cuidando ovejas antes de cuidar un reino. Y en ese campo, aprendió a matar leones y osos. Aprendió a depender de Dios en la soledad. Aprendió a adorar cuando nadie lo veía. Aprendió el carácter que un rey necesita antes de que nadie lo llamara rey. Y cuando el momento llegó, estaba listo. No porque tuviera todo el perfil externo, sino porque tenía el corazón que Dios estaba buscando. ¿Estás siendo fiel en tu campo mientras esperas el palacio? ¿Estás desarrollando en la oscuridad el carácter que necesitarás en la luz? ¿Estás adorando cuando nadie te ve con la misma intensidad con la que adorarías si todo el mundo te estuviera mirando? Porque Dios ve el campo. Dios ve lo que haces cuando no hay audiencia.
Dios ve la fidelidad en lo pequeño que nadie más nota. Y esa fidelidad invisible es la que Él usa como señal de que estás listo para lo siguiente. Samuel mandó llamar a David del campo. Y la Biblia dice que David vino corriendo, no caminando, corriendo, como alguien que ha estado esperando y que cuando escucha el llamado, responde de inmediato con todo lo que tiene. Cuando Dios te llame al siguiente nivel, ¿vas a venir corriendo o vas a dudar? ¿Vas a estar listo o todavía vas a estar procesando si mereces la invitación? Prepárate hoy. Prepara tu corazón. Prepara tu fe. Prepara tu obediencia. Prepara tu confesión. Prepara tu expectativa, porque la bendición que viene ya tiene tu nombre. Ya fue pensada para ti. Ya está en camino. Y el único que puede retrasarla no es Dios. Eres tú, si decides no prepararte para recibirla. Jeremías 29:11 no es solo un versículo bonito para poner en una taza o en un cuadro decorativo. Es una declaración de la intención de Dios hacia tu vida. Una intención de paz. Una intención de bien. Una intención de darte el fin que esperas. Un futuro y una esperanza. Ese futuro ya existe en la mente de Dios. Ya está diseñado. Ya está preparado. Y el mismo Dios que lo preparó te está diciendo hoy, a ti, con tu nombre, en este momento exacto de tu vida, prepárate, porque viene. No lo dudes. No lo pospones mentalmente para otros. No lo subestimes. Recíbelo hoy como la palabra personal que es. Porque Dios te lo dice a ti. Y cuando Dios dice algo, lo que dijo no regresa a Él vacío. Cumple aquello para lo cual fue enviado. La bendición viene. Tú estás en preparación. Y pronto, más pronto de lo que imaginas, vas a mirar hacia atrás y vas a entender por qué cada parte del proceso fue necesaria. Vas a ver las huellas de Dios en cada detalle. Vas a entender por qué la espera duró lo que duró. Y vas a estar agradecido, no solo por la bendición que recibiste, sino por el proceso que te preparó para recibirla. ¿Este mensaje dejó algo en ti hoy? Si es así, compártelo. Hay alguien que llegó a tu mente mientras escuchabas esto. Alguien que también está en espera. Mándale este video. No es casualidad que llegaste hasta aquí. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es como un pozo al que regresas no por entretenimiento, sino porque tienes sed de algo real. Suscríbete y activa la campanita, y escribe en los comentarios con toda tu fe. Hoy mismo decido que, aunque mi proceso no termina, confío en que Dios ya tiene lista mi bendición y me estoy preparando para recibirla. Padre Celestial, gracias por cada persona que llegó hasta aquí. Gracias porque no llegaron por accidente. Tú los conoces por nombre, conoces la espera que cargan, conoces los años de oración que han sembrado sin ver todavía la cosecha, conoces las noches en que se preguntaron si tu promesa era real o solo una ilusión, y conoces también la bendición que tienes preparada para cada uno de ellos, esa bendición que ya diseñaste, que ya pensaste, que ya tiene su nombre escrito desde antes que ellos mismos la pidieran. Señor, habla hoy a cada corazón que está en el campo y siente que nadie lo ve. Habla a los que han sido pasados por alto, a los que no fueron invitados, a los que su propio entorno no considera candidatos para lo grande. Diles que tú los ves, que tú los conoces, que el aceite ya está en camino, que el Samuel que llevas la unción ya está en camino a su casa. Habla a los que están cansados de esperar, a los que han orado lo mismo por años y todavía no ven la respuesta, a los que están tentados a concluir que la promesa no era para ellos. Diles con esa voz tuya que no falla: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Restaura la esperanza que el proceso erosionó. Devuelve la fe que la espera desgastó. Sana la herida que la comparación produjo, y dales la gracia de prepararse con expectativa activa, con obediencia fiel en lo pequeño, con confesión alineada con tu palabra, con un corazón que aguarda y no solo espera. Que el proceso de remoción que algunos están viviendo no los confunda, sino que los afirme. Que entiendan que tu mano que quita es la misma mano que va a poner, que lo que se está yendo era demasiado pequeño para el nivel al que los estás llevando, que el espacio que se está creando
no va a quedarse vacío. Para los que están a punto de rendirse, dales una señal de que estás cerca. Para los que ya casi no creen, aviva la llama que queda. Para los que tienen miedo de que la bendición sea para todos menos para ellos, dales la revelación personal de Efesios 1:3, que ya los bendijiste con toda bendición espiritual en Cristo, que ya está hecho, que solo falta que ellos se posicionen para recibirlo. Que esta palabra no haya sido solo audio en sus oídos, que haya penetrado hasta el lugar donde viven sus dudas más profundas y haya plantado allí una semilla de fe que ninguna circunstancia pueda arrancar. Que cuando salgan de aquí, salgan diferentes, no con todas las respuestas, pero con una esperanza renovada, una fe más activa y la certeza de que tú, Señor, tienes todo bajo control. Que la espera que han vivido se convierta en testimonio. Que el proceso que no entendieron se convierta en sabiduría. Que la bendición que viene sea tan evidente que no puedan atribuírsela a ellos mismos, sino solo a tu gracia y a tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.